Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Profesora, buenos días. Mi nombre es Margot Yesquen Santa María, pertenezco al grupo 7. En esta oportunidad mi grupo y yo hablaremos sobre la biografía de César Vallejo y el Grupo Norte. En la actualidad, algunos autores toman como ejemplo a Vallejo, porque nos transmiten a través de sus obras muchos sentimientos y hechos ocurrentes, que no solo surgen dentro de su vida, sino también político, social o económico. Mucho gusto, soy Diana Carolina Loyola Linares y en esta oportunidad voy a hablarles sobre la biografía de Vallejo. César Vallejo Mendoza nació un martes 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, pueblo fundado en el siglo XVI, en la Sierra de la Libertad por mineros españoles. El nombre del pueblo es mitad español, Santiago, y mitad andino, Chuco. Nuestro poeta vivió sus primeros 18 años en su pueblo natal, lugar donde marcaría su esencia como ser humano que añoraría y tendría siempre presente durante el resto de su vida. Fue el menor de 11 hermanos, fruto del matrimonio de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Currienero. Ambos fueron hijos de curas españoles y madres indígenas. Por ello, el pintor Fernando de Cislo menciona que Vallejo es mestizo, indígena mezclado con el arte moderno, porque marcará un antes y un después para el desarrollo de todas las artes en nuestro país. Vallejo acostumbraba a clasificar a sus hermanos de la siguiente manera: los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. En 1913 se matriculó Vallejo en la Universidad de Trujillo en la Facultad de Letras, donde vivió con su hermano. Obtuvo los primeros premios de todas las asignaturas. En 1920, Elías Iturre Luna Victoria fue el juez enviado a Santiago de Chuco, a raíz de los sucesos del 1 de agosto de 1920, para hundir a Vallejo en el proceso penal que se le instituyó, cuyo estudio es la materia del libro El proceso de Vallejo. En 1915 obtuvo el grado de bachiller en las áreas de filosofía y letras, donde ante el jurado Checa, Bogoña, Quevedo, Chávarri, Morales. Uno de ellos, que fue Morales, fue uno de los vocales suplentes en el proceso de Vallejo, que se le integró en Santiago de Chuco. La tesis titulada El romanticismo fue una de las que tuvo más calificaciones altas y sin ningún antecedente. César Vallejo dictaba diversas materias, buscaba enseñarle a cantar a los niños, pero ellos lo superaban en voz. Le encantaba realizar anécdotas o contar historias, hablar sobre diferentes cosas que se veían. Detectaba el grado de observar en la vida de los infantes, poesía en su lenguaje, llena de muchas metáforas. Buscaba hacer que despertemos las aptitudes de creación, diciéndonos: conocémonos. Le cautivó un relato de las aves del corral de mi casa, señaló. El encuentro de Orrego y Vallejo son una primera muestra de cómo la amistad surge como un acontecimiento inédito. Vallejo se acerca a él para que juzgue sus versos. Orrego los quiere aquilatar. Dicha interacción hace que florezca la amistad. En nombre de la amistad, Orrego no le miente a Vallejo respecto a su poesía, más le exige su mayor originalidad. Se establece una persistente en estas defensas públicas de Orrego, desde el inicio, que data en 1917. 2 años de la amistad, existiendo críticas injustas, en lo cual no se queda en silencio, mas toma la pluma y escribe encarando a los críticos. Además, sobre el ocultamiento de Vallejo, después de que se le acusara de haber participado en el incendio de una casa comercial en Santiago de Chuco.
Orrego, al ver el nombre de su amigo envuelto en ese percance, le causa pena. Pero ello no lo detiene a ayudarlo, puesto que Vallejo recurrió a él tocando su puerta. Y Orrego escribió: perseguido y no solo amigo, ya que Vallejo evitaba la ley, y lo que conllevaba a brindarle su apoyo pese a ello. Y vemos que se establece la solidaridad y empatía. Vallejo salió a ver a su abogado, pero no contaba que la policía ya sabía que estaría con él, llegando así prisionándolo. En 1920-1930, Vallejo se unió al movimiento vanguardista, ya que su obra Trilce es una de las más consideradas como la obra más representativa de la vanguardia, ya que fue publicada a inicio de la Guerra Mundial en 1922. Entre Vallejo, el poeta y narrador peruano Hidalgo, publicó su primer libro, El artificio, la palabra, simplismo, y gracias a ello afianzó una de las destacadas características del poema vanguardista. Al ser publicada la obra Trilce de Vallejo en Perú, fue uno de los países que más destacó por su actitud de vanguardia, cuya intención fue dar las direcciones de literatura sincrónica. Claves del éxito. La clave del éxito es el rápido reconocimiento de las oportunidades. El reconocimiento de oportunidades es ampliamente juzgado como una virtud esencial. Una tarea fundamentalmente del emprendedor prospectivo consiste en estructurar todas las posibles fuentes, las actitudes personales y comportamientos que conducen al ámbito del éxito, que ellos han sido analizados. Entre ellos resalta la habilidad para responder posiblemente los desafíos y aprender de los errores. Otro punto también es la iniciativa, la perseverancia personal y determinación por conseguir los objetivos, condiciones del éxito. Observamos entre los estudios consultados un conjunto de actitudes y comportamientos deseables de los emprendedores, como determinación por el liderazgo, afán por la búsqueda de oportunidades, tolerancia del riesgo, ambigüedad e incertidumbre, creatividad, autoconfianza, entre otros. Otro de los aspectos personales son el entorno familiar. La formación, los valores personales y la edad nutre a muchos de estos conceptos claves. La clave del éxito es el reconocimiento de las oportunidades que puede ofrecer la vida. La tarea del emprendedor es buscar todas las posibles fuentes de ideas que se les presenten. El comportamiento de los emprendedores es también de mucha importancia, ya que influye de manera personal o laboral, como la determinación, el liderazgo, tolerancia, creatividad, autoconfianza, entre otros. Otro aspecto del perfil personal son el entorno familiar, los valores y la formación. El concepto de cultura es polisémico y antiguo. Expresa el conjunto de elementos intelectuales y materiales que caracterizan a una sociedad. Incluyen las artes, ciencias, los sistemas de valores, tradiciones y creencias. A través de ellos, los grupos se elaboran muy complejos, de acuerdo al sistema de las relaciones sociales. Diversas concepciones del mundo, como identidades, sentidos, símbolos, expectativas y estereotipos. Puede ser muy entendida desde una muy diversa forma, como entre ellas es la civilización, que puede ser un conjunto de técnicas o procedimientos que requieren conocimiento y habilidad, como el grupo de instituciones y obras culturales pertenecientes a un grupo, que serían el museo, músicas, artes, etc., o como también el nivel de instrucción, equivalente al nivel cultural. Por ello, los equipos preparan sus métodos múltiples de vínculo comunitario, múltiples ideas del mundo, entre otros aspectos.
Además, no solo la cultura manifiesta un mundo de habilidades y valores generales, sino que establece pautas de conducta y plasma persistentemente todo el grupo de transformación de relación de las comunidades y conjuntos que a este corresponde obtener su difusión. Incorpora artes de vida como el arte, investigaciones, tradiciones, creencia y creación. Mediante ella, el sujeto se manifiesta, admite autoconciencia, debate sus vínculos, investiga e inventa obras que lo difunden, dado que la cultura en su origen tan añoso como nuestra clase consta de principios, conecta con el crecimiento personal y el hecho del progreso, capacita a las personas con talento para apropiarse de sus pertinentes transformaciones de crecimiento. El Grupo Norte fue sugerido en 1915 en la ciudad de Trujillo y conocido al principio como la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana. En 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte, terminando su vigencia en 1930. Bueno, los 4 años en que Vallejo residió en Trujillo fueron muy productivos para la vida del poeta, puesto que en esos años formó parte del grupo de intelectuales, artistas y líderes políticos que fueron referenciados como el Grupo Norte o la Bohemia Trujillana. El Grupo Norte representó una profunda ruptura en la cultura peruana y sentó bases de transformaciones que trascendieron a Trujillo y al país. Se extendió de modos diversos y caprichosos por la región y el mundo. La poesía de César Vallejo y la reflexión de Aya de la Torre fueron acaso los puntos más altos del grupo. Los principales campos de acción del Grupo Norte son el periodismo, la filosofía, política, artes plásticas y música. Algunos de los integrantes eran colaboradores, otros cronistas y columnistas. Asumieron medios muy importantes de la prensa, destacando entre ellos José Eugenio en la industria y Antenor Orrego en el norte de Trujillo y la Tribuna de Lima, donde no solo difundieron sus creaciones, sino fortalecieron su sentimiento social. El periodismo resultó una actividad sustitutiva de la universidad. En segundo plano encontramos a la literatura. Allí prevalecieron César Vallejo, Alcides Espelucín, Francisco Sandoval y Ciro Alegría. El arte fue guiado por Vallejo, donde motivó toda una serie de generaciones. La filosofía resaltó por Aya de la Torre y Orrego, a través de su incursión en los campos de la historia, por su perspectiva del pensamiento estético y socialista. Buenos días. Bonjour. Mi nombre es César Vallejo y soy su vecino. Mi nombre es Georgia Philippa. Sé quién es usted. Me parece un hombre medio raro. ¿Me podría por favor decir a qué se dedica? Soy poeta y peruano. Poeta. ¿Me podría dedicar alguno de sus versos? Claro, me gustaría recitarle uno que se llama Los 9 monstruos. Está bien. Y desgraciadamente hay dolores que crecen en la vida, dolores que a 30 minutos por segundo, paso a paso, y la naturaleza del dolor sigue creciendo. Y es el dolor 2 veces, y la condición del martirio, carnívoro, voraz. Es el dolor 2 veces, la función de la hierba purísima. Bien de ser dolernos doblemente. Wow. Me parece un poema muy bonito e interesante. Pero realmente usted me sorprende. Me gustaría verla mañana en este mismo parque y en este banco, a esta misma hora,
si usted me lo permite. Está bien, te entiendo. Muchas gracias. Gracias a Vallejo, él y el Grupo Norte, que estaban conformados por grandes poetas y escritores, nos dejaron una gran cantidad de obras y poemas que con el tiempo fueron publicados y gracias a ellos muy reconocidas, ya que nos transmiten temas de sufrimiento, reflexión, hechos, entre otros, haciendo que nos enganchemos nosotros mismos con la obra y podamos entender los sucesos que sucedieron en nuestros antepasados. Es importante que nuestra juventud sepa la historia completa del poeta universal César Vallejo, ya que nos pronuncia acontecimientos que sucedieron en nuestro país, la cual son hechos que marcaron nuestra historia. En la actualidad, algunos autores toman como ejemplo a Vallejo, porque nos transmiten a través de sus obras muchos sentimientos y hechos ocurrentes, que no solo surgen dentro de su vida, sino también político, social o económico. Existen autores de la actualidad que relatan que toman como inspiración a Vallejo, puesto que se sienten orgullosos de que a pesar de las adversidades que pasó, nunca se rindió, y es más, siguió escribiendo obras que lo llevaron a ser el poeta del siglo XX. Buenas tardes, acá me encuentro con la señora Simit Linares. Señora Simit, le haré unas cuantas preguntas. La primera pregunta, ¿conoce usted a César Vallejo? Sí, conozco, es un escritor y poeta peruano. Pregunta 2. ¿Qué opinas sobre César Vallejo y sus obras? Que fue un gran poeta y escritor y que relataba las injusticias. Pregunta 3. ¿Qué importancia tuvo el Grupo Norte? Fue de gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Varios de sus miembros destacaron en el campo de la literatura. Pregunta 4. ¿Cómo influyó el Grupo Norte en la vida de César Vallejo? Influyó mucho, puesto que le ayudó a ensanchar sus horizontes literarios, empezando así a publicar sus primeros poemas. Pregunta 5. ¿Qué te pareció nuestro video documental? Me pareció muy interesante, ya que así nos relata sobre la vida de Vallejo y el Grupo Norte. Muchas gracias, señorita Diana. En conclusión, opinamos que Vallejo no tuvo una vida fácil, pero a pesar de las adversidades, pudo superar los obstáculos cumpliendo sus metas propuestas. Y no solo nos deja una gran lección de superación, sino que también nos dejó sus obras y a través de ellas nos narra las injusticias que veía a diario, los maltratos y lo que sucedía en lo político, social y económico de nuestro país. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.